En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos a nuestro programa, hoy lunes 14 de mayo. Espero que todas las madres lo hayan pasado muy bien el día de ayer, consentidísimas y rodeadas del cariño de sus hijos en todo el país y en el mundo donde se celebra el Día de la Madre. Queremos agradecer el estar aquí. Hoy nos acompaña también Andrea Rondón. Víctor, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. En la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Bilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como ya dijimos, Víctor, Andrea y Rocío. Y queremos también aprovechar para que se comuniquen con nosotros en el programa que va a estar muy interesante hoy por el teléfono 0212-482-9750, por el DILO que tiene 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA, por el Twitter RCR750, por allí también nos pueden ver por Periscope RCR750 y enviarnos sus comentarios, inquietudes, preguntas, y por YouTube RCR.tv. Así que esperamos que todos ustedes, queridos oyentes, que están conectados a través de todas estas vías maravillosas que les permiten interactuar con nosotros, nos manden sus comentarios. Bueno, esta es la semana, yo se la dedicaría esta semana, querida Rocío, a Lewis Carroll y al sinsentido, el gran creador del nonsense, se dice en inglés. Bueno, el de las cosas que parecen pero que no son, de las falacias. Bueno, más de una falacia tendremos nosotros que explicar aquí. Y seremos como el gato de Chershire. Exactamente, de Alicia en el País de las Maravillas. Que como es común aquí, ella y Rocío conoció al gato de Chershire. Claro que ¿Okay? sí, al sombrerero loco. Y al sombrero loco. Bueno, ¿qué pasa con la libertad en el mundo? Mira, identificamos un artículo bien interesante, porque aquí uno no puede tocar el tema sin que haya incluso insultos de parte de quienes deberían tener una posición más académica y más serena, porque al fin y al cabo las ideas son para debatirlas. Y sucede que el doctor Manuel Hintz, ex ministro de Finanzas de El Salvador y coautor de Money, Markets and Sovereignty de Yale University Press, escribe un artículo bien interesante que tiene que ver con Argentina y el costo de su moneda propia. Y tiene que ver con una reflexión sobre los países en desarrollo que tienen moneda propia, que sus bancos centrales pueden imprimir la moneda nacional, y lo que ocurre cuando tienen esa potestad, que lo hemos discutido aquí millones de veces y que tiene que ver con el tema de la discusión sobre qué conviene más, si dolarizar o no dolarizar. Sí, y además, pues, los que creemos en la libertad, somos liberales, creemos en la libertad cambiaria, ¿no? Pero el señor Hintz es una autoridad en estos temas. Víctor, nos obsequió Gabriela Calderón, a quien la hemos invitado en otras oportunidades al programa, el libro de Jugando Monopolio con el Diablo, que es uno de sus libros más interesantes de Manuel Hintz. Y bueno, él habla de que Argentina pues está pasando por un problema bastante serio, y con el tema de su moneda, pues, y este episodio cae como anillo al dedo, dice el doctor Hintz, para demostrar la falsedad de la idea tan común de que tener una moneda propia es una defensa contra las corridas que se dan en el sistema financiero. El nombre que se le da a estos episodios es lo que la gente saca el dinero de los bancos o del país a gran velocidad. Eso sucedió en Venezuela cuando la estatización de la banca. Y sucede cada vez atrás, porque es que la gente, intentando defender su propiedad y protegerse, por supuesto, no le va a dar un voto de confianza a quienes sistemáticamente han violado esa confianza. Claro. Él dice, la realidad es mucho más compleja. El problema es que cuando un país en desarrollo tiene una moneda propia, la gente siempre piensa en términos de dos monedas.
El dólar le sirve para medir el valor de las cosas y la moneda local para operar en el mercado local. La gente está haciendo siempre cálculos para ver en qué moneda guarda sus ahorros, si en pesos o en dólares, y sus decisiones dependen de la rentabilidad que les ofrezca cada una de ellas. Esa rentabilidad tiene dos componentes principales: la tasa de interés y la tasa a la que cambia el precio de ambas monedas, que en este caso es la tasa a la que se devalúa o puede devaluarse el peso con respecto del dólar. Entonces, bueno, es siempre lo mismo. ¿Por qué yo voy a estar sometido al corsé ideológico de evitar un proceso en donde me asegura a mí el resguardar mis activos? Además, hay mucha hipocresía en esto. Los que critican la dolarización cobran en dólares. Los que critican la dolarización tienen ahorro en dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay una porción de la población que tiene que exponerse a la fragilidad de gobiernos populistas que devalúan la moneda, que manosean la moneda simplemente porque ponen por encima de la estabilidad sus propios intereses del momento. O sea, ¿de dónde saca el dinero un gobierno populista para pagar bonos, pagar empresas públicas, pagar, donar, dar, si además están divorciados de la productividad del país? Esa es la pregunta el que la gente se hace y que el doctor Manuel Hinz intenta resolver. Que además no hay nada más lícito y ético que resguardar tu patrimonio en aquellos países donde te garanticen que tu propiedad y tu patrimonio va a estar guardado, garantizado, y que tú lo puedes usar para lo que tú necesites. Lo patético es que haya gente, que haya incluso economistas que insulten a las instituciones, como pasa a veces con algunas con las que estamos relacionados, porque nosotros abrimos el debate hacia la dolarización. Algo muy extraño, muy inconfesable tiene que haber detrás de esos insultos para no poder debatir, como lo hace el doctor Manuel Hinz, que además es un experto en el tema y que plantea que esa es la debilidad de los bancos centrales, que ellos pueden imprimir pesos, no dólares. E imprimir pesos no solo ayuda, sino deteriora la situación, porque con más pesos la gente va a querer comprar más dólares. Claro, y este artículo introduce un tema que también es un gran tema dentro del liberalismo. Él no tiene confianza en los bancos centrales, en realmente se podrá dar autonomía a los bancos centrales para que efectivamente tú los puedas controlar, o mejor ir a banca libre, banca privada completamente. Y bueno, claro, él toca este tema de Argentina y es muy bueno abordarlo porque lo vamos a tocar con el entrevistado de hoy, y es ¿por qué llegan a esta situación en Argentina después de 12 años de kirchnerismo? ¿Por qué Macri no tomó las medidas necesarias? ¿Por qué no ajustó el gasto público? ¿Por qué no eliminó impuestos? ¿Por qué tomó medidas graduales que lo llevaron a esta situación? Tiene un problema de gobernabilidad entre sus manos, de hecho. Sí, bueno, porque es que lamentablemente lo que es más difícil para un político es desprenderse de sus promesas populistas. Y luego, sobre todo, habiéndolas heredado. Y sobre todo porque el kirchnerismo termina siendo un lobo feroz que anda escondido por allí, tratando de acusar acechando, en cualquier momento, acechando, tratando de salir en cualquier momento agazapado. No es fácil, porque de lo que se trata es de un juego terrible, de un juego muy malo y muy perverso entre un gobernante que es capaz de ofrecer y prometer cualquier cosa y unos gobernantes que también son capaces de recibir cualquier cosa sin preguntarse del precio, de en qué momento, cuánto cuesta ese almuerzo. Sí, además que, bueno, Argentina tuvo la posibilidad hace unos años atrás con Menem de hacer ese proceso de dolarización, pero no lo lograron porque no hicieron las reformas de política monetaria que van aunadas a un proceso de esto. Y entonces, después de 10 años que lograron estabilizar la moneda y hubo el tipo de cambio 1 a 1, pues no hicieron las reformas, estaba Domingo Cavallo a la cabeza y bueno, terminó en un desastre, pues porque siempre todos los procesos de ajuste de política tienen que tener una política monetaria seria y que logre pues estabilizar el país y abrirlo a la competencia, pues.
Bueno, lo cierto es que de lo que se trata es que todas las cartas estén sobre la mesa. Así y el es. ciudadano tenga todas las opciones. Y se trata de eso precisamente el debate de las De ideas. libertad de elegir, Y de pues la libertad moneda de en la que elegir, quiera etcétera. ahorrar. Ahora, acusan a los que defienden la dolarización de ser sectarios, pero a mí me parece que los que insultan a los Sí, que defienden la fundamento. dolarización son más sectarios, son más fundamentalistas e insisto, hay algo que no quieren decir, hay algo oscuro y además que huele mal en ese sectarismo insultante con el que algunos atacan la dolarización. Por supuesto, mi respeto para los que defienden la dolarización y mi respeto para los que argumentan en contra de la dolarización sin insulto, porque la verdad es que ¿por qué vamos a insultarnos cuando son simplemente estrategias monetarias y de lo que se trata es de resguardar los derechos de propiedad y la libertad de la gente y de Exacto. elegir de la gente? Tal cual. En fin, en todos los lugares se cuecen habas. Yo soy el primero en lamentar las dificultades, pero lo cierto es que Argentina tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y no es malo acudir al Fondo Monetario Internacional, pero tal vez hay que tomar medidas para evitar, digamos, tirar por la borda esos miles de millones de dólares que se necesitan, porque la confianza se trata de otra cosa. Se trata de la estabilidad de las políticas económicas y de los grandes consensos que tienen que darse en la sociedad para que los gobernantes, independientemente del poder que tengan, no puedan manosear indebidamente la moneda. En fin, vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. La segunda sesión, Víctor. La segunda sección El tiene que libro ver del con día. alguien a quien tú seguramente conociste, Isaías Berlin, y un libro espectacular que se llama El sentido de realidad. No lo conocía al doctor Isaías Berlin, pero me hubiera encantado porque admiro muchísimo todos sus libros y todo lo que escribe y su fundamentación teórica básica, que es la libertad, pues. Que entonces Isaías Berlin, en este libro tan maravilloso, explica, es un libro de ensayos, ¿no? 9 en total, donde nos ofrece una profunda reflexión sobre algunos de los asuntos que conmocionaron a una de las centurias más importantes y violentas en la historia de la humanidad, el siglo XX, Víctor, Andrea, ¿no? Sí, sí. Con esto se desmitifica mucho de que lo que uno en las escuelas de derecho te dicen, el siglo XX, el siglo de los derechos humanos, y es realmente el siglo en el que la mayor parte de estas ideologías, estos totalitarismos, como socialismos, marxismos, etcétera, Nacionalismo. lo que hizo fue atacar y destruir, socavar los derechos humanos y potenciar esas capacidades, esas potestades del Estado en contra del individuo. Y digamos, a través de estos ensayos y de la reflexión de lo que es la libertad de expresión, lo que es la libertad en sí, él hace esa distinción entre libertad negativa, libertad positiva y la que defienden los liberales, etcétera, pues desmitifica lo que fue el siglo XX como un siglo de muchas tragedias, y que lamentablemente uno se pregunta si en el siglo XXI aprendimos lo suficiente de esa historia. Bueno, lo cierto es que Creo no se que no. puede ser liberal sin pensar en las ideas tal y como las pensó Isaías Berlin. Lo primero que a mí me gustaría decir de Isaías Berlin es que su profesión es historiador de las ideas. Él, digamos, relata la historia del hombre en términos del desarrollo de las ideas. Y precisamente este libro, que se llama El sentido de realidad, tiene un subtítulo que es sobre las ideas y la historia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fue un protagonista del siglo XX porque nació en 1900 y murió en 1997. Sí, vivió 97 años muy lúcidos, siendo una persona que podía asomarse, por lo tanto, a toda la modernidad, a todo lo que significó este siglo XX con todos sus problemas y, por supuesto, todo lo que íbamos a poder hacer o dejar de hacer en el siglo XXI. Lo tercero que me gustaría decir de él es que nació en Letonia. Letonia, Estonia, todos esos países que estuvieron bajo el yugo del comunismo, con las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Así es. Y además que es interesante porque en estos ensayos Isaías Berlin habla del nacionalismo y lo califica como patológico y narcisista, ¿no? Sí. Tal cual como... Bueno, bien bueno que se lo leyeran los catalanes, ¿eh? Exactamente, por esa autoadoración de los pueblos, de la convicción de su propia superioridad ilimitada sobre los otros. Y otro de los hermanos que él llama del nacionalismo es el racismo y el fanatismo
fundamentalismo religioso, que creo que en este siglo XXI también han perdurado como uno de los temas más duros en este autoritarismo que vivimos en estos tiempos, ¿no? Bueno, dice que esa tríada, nacionalismo, racismo y fundamentalismo religioso, finalmente terminó en una tríada que conformó algunos de los fenómenos más espantosos y bárbaros del siglo XX. Él comprobó cómo estos males no solo no se han apaciguado, sino por el contrario, desorbitado. Ahora, estos son un conjunto de conferencias, este libro, un conjunto de conferencias que dictó en 1953 en el Smith College de Massachusetts, bajo el título El realismo en la historia. Berlín se detiene en la Revolución Romántica, una de las grandes crisis en la historia del pensamiento moderno, en el socialismo y el marxismo, en la industrialización y el desarrollo científico y tecnológico, así como reflexiona sobre la trascendencia de la educación y la cultura, la libertad de expresión y la de los intelectuales, la defensa de la filosofía y del pensamiento. Berlín lo expresa de la siguiente manera: la filosofía es el arma más segura y profiláctica, pues toda su historia es una advertencia contra la creencia de que hay preguntas permanentes y soluciones finales. Por eso yo estudié filosofía en la universidad, para poder tener esa reflexión que plantea Isaiah Berlin allí. Y además, Víctor, a propósito de Berlin, es uno de los autores que reconoce Mario Vargas Llosa en su último libro, La llamada de la tribu, como de los que más lo influenciaron para su cambio y su transformación a las ideas liberales. Bueno, y me parece muy bien porque uno no puede leer la historia de las ideas de la modernidad sin pasearse por las reflexiones de Isaiah Berlin. Sí. Mira, Berlin advierte que el peligro del irracionalismo en su defensa de la libertad llega a manifestar cierta aversión por las pretensiones de verdad, tanto si proceden de credos religiosos como de sistemas de pensamiento. Por eso es que a él le parece terrible que se plantea la verdad científica del socialismo y del marxismo, y por eso dedica varios ensayos, 2, a estos temas. Sí, él habla que son los fenómenos más espantosos y bárbaros de nuestro tiempo, que nadie jamás supo predecir, ¿no? Qué interesante ese abordaje que hace don Isaiah Berlin y que invitamos a todos nuestros. Sí, es una lectura imprescindible. Es una lectura imprescindible. También tiene uno muy interesante que se llama La obsesión antiamericana, que también recomendamos y trataremos de leer en otra oportunidad. Te leo el índice. El sentido de realidad es el primer ensayo. El juicio político es el segundo ensayo. O sea, ¿qué significa tener prudencia política? ¿Qué significa tener buen juicio en política? Podríamos dedicárselo a varios. Filosofía y represión gubernamental, o sea, la libertad de pensar versus las palabras y las ideas asumidas como verdades irreductibles. El socialismo y las teorías socialistas. El marxismo y la internacional en el siglo XIX. La revolución romántica, una crisis en la historia del pensamiento moderno. Claro, Berlin tiene un problema con el héroe, con este héroe mítico, con el caudillo. O sea, él denuncia esa pretensión romántica de terminar diciendo que hay personas con características especiales que tienen capacidad de cambiar el mundo. Bueno, el compromiso artístico, un legado ruso, Kant como un origen desconocido del nacionalismo y Tagore y la conciencia de la nacionalidad. Recomendamos el libro El sentido de la realidad, sobre las ideas y la historia. Y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. No, y hoy en Ventanilla hacia América Latina, como los lunes cada 15 días, tenemos a Iván Méndez. Iván por Caracas, es en línea, lo tenemos creo que ya sí. Perfecto, Iván, buenas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Víctor? Todos bien, aquí también está Andrea Rondón, que te manda Hola, saludos. Andrea. Sí, hola Iván, ¿cómo estás? Que queremos Bien, que nos cuentes pues qué está pasando en el mundo de la tecnología y en Venezuela. Vemos que hay un proyecto de Alinvest con la Unión Europea y Cabedatos sobre los temas de clúster tecnológico y de innovación. Cuéntanos un poco de eso. Oye, sí, el jueves pasado se presentó en Caracas el CITIC, que son las siglas de Clúster de Innovación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Reúne a 10 empresas en esta primera etapa que están buscando prestar servicios no solamente a mercado local, sino panregional. Empresas pymes del área tecnológica con experiencia en desarrollo de sistemas, en implementación de soluciones grandes. Lo interesante de esto es que apenas está arrancando, se diseñó, digamos, en los primeros 6 meses de este año, 5 meses de este año que van, perdón, y cuando vinieron a evaluarlos la gente de Olinvest, de la Unión Europea, vieron que están tan bien montados que lo están tomando como un caso de éxito, inclusive para la región. Entonces, digamos que es una buena noticia, ¿no? Digamos, en el país en medio de tantas cosas. Claro, bueno, porque en medio de tantas cosas siempre hay una oportunidad para que la creatividad aparezca, ¿no? Y veo que en este proyecto, pues la idea es que identifiquen y diagnostiquen las brechas que existen para el avance en la tecnología, asistencia técnica, y también le van a dar tutoría individual a los participantes, ¿no? Sí, la idea es que las empresas que se vayan sumando reciban como una especie de kit de formación, no solamente en el modelo de cómo hacer negocios, cómo integrarse, cómo aprender a trabajar de manera cooperativa, sino impulsarlos a que lo hagan hacia afuera, porque es muy importante en este momento captar divisas, ¿no? Entonces, tanto Olinvest 5.0 como con Industria, como Cabedatos, pues se fusionaron, y yo veo que esta iniciativa es muy positiva para el país. Eso te lo conecto, Rocío, con cifras. Esta semana estuvo en Venezuela Judy Hill, de IDC, dándonos cifras de la región, de cómo está la transformación digital en América Latina, ¿no? Uh-huh. Ese proceso está creciendo. 70% de las empresas tecnológicas de la región ya están montadas, digamos, en la primera etapa de esa evolución hacia la transformación digital. Son 5 etapas, que son la resistencia digital, que es este momento para muchas, como explicarle a sus directivas y a su personal la relevancia de encaminarse a trabajar con herramientas digitales, y luego va ascendiendo, ¿no? Hay 5 etapas: la exploración digital, el juego digital, la transformación digital en sí y la disrupción digital. Eso, por un lado, es interesante que 70% de las empresas estén montadas allí, pero solamente las empresas cuyos países tienen un PIB positivo y que está creciendo. Lo lideran Chile y Perú. Claro. Pero el caso de Venezuela es dramático, porque el PIB este año se puede contraer
Víctor lo debe manejar más que yo, pero más del 10%, ¿no? Así es, seguimos en caída libre y la peor noticia, Iván, es que el gobierno no cambia las políticas, no se da por aludido, sigue creyendo en cosas insólitas como la guerra económica, sigue destruyendo empresas, sigue ahuyentando el ánimo emprendedor y bueno, no hay forma que de esa manera y por esa vía se resuelva la terrible caída en el Producto Interno Bruto. Además, lo propio del sector público, que es la explotación de la renta petrolera, hoy amanecimos con que solo en el mes de abril se pudieron haber perdido unos 600,000 barriles de explotación petrolera. Efectivamente, con un país así es poco lo que uno puede ver en términos de crecimiento y buenas noticias. Sí, bueno, y también esto, bueno, es importantísimo este clúster y tal, pero bueno, van a tener esas brechas que dicen ahí que tienen que superar, bueno, la brecha de la comunicación, ¿no? La telecomunicación, que es tan difícil por la velocidad en Internet que tú bien nos has comentado en programas pasados, Iván. Es verdad, y les comento algo que comentó Judy de IDC, que es positivo para algunos venezolanos, pero a mí me deprimió, que es que me contaba que en países como República Dominicana y Costa Rica están metiendo entre sus criterios para impulsar la aceleración tecnológica del país la entrada de profesionales TIC venezolanos. Bueno. O sea, ya están esos modelos de negocio, que es relevante captar ingenieros en computación, físicos, ingenieros de telecomunicaciones venezolanos para que sus países realmente se monten en la transformación digital. Esa es otra variable que sumamos a lo del petróleo que ustedes están comentando, que es esta estampida del personal altamente calificado. Pues. Claro, porque es que uno no puede sino preocuparse por la fuga de talento. En esos sectores de tecnología, información y comunicación ya hay una escasez alarmante de talento venezolano. En Venezuela y a disposición de las empresas venezolanas. Y bueno, se generan unos vacíos que colocan a las empresas también en una indisposición mayor a seguir abiertas. Pero hablemos de cine, Iván, para no terminar esta sección tan deprimido. Pues. Cuéntanos qué vamos a ver o qué nos recomiendas en estos días. Les recomiendo una película fabulosa que se llama Tropa de Héroes. Está en cartelera y está basada sobre la incursión encubierta que hicieron las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos a pocas semanas luego de los eventos del 11 de septiembre. Esa historia estaba clasificada. Se libera, se hace un libro y sobre eso está basada esta película, que fueron 12 soldados que mandaron como avanzada de manera encubierta a detectar y a combatir a los talibanes. Entonces es súper interesante porque es ese choque cultural entre estos americanos y los talibanes, los africanos que combaten a los talibanes. Y la película es fabulosa porque pasa de todo. Los tipos van con la última tecnología, pero terminan combatiendo a caballo, enfrentando tanques y antimisiles y montados a caballo. Y la cinematografía de la película es impactante. O sea, que aparte que es historia real, viva. Y bueno, me parece que es mi recomendación de la semana. De hecho, Sergio Monsalve, que es un crítico de cine, tú lo debes conocer, habla maravillas de la película. Dice que es un melodrama bélico a caballo entre el cine de la era Marvel y una campaña de salvación internacional que ronda el imaginario venezolano. O sea, podemos buscar nuestras conexiones a veces. Y además hay un Marvel ahí, que es Chris Hemsworth como uno de los actores principales, no Thor. Es el protagonista. Sí. Pero mira lo interesante, la película la dirige un fotoperiodista que se ha ganado premios fotografiando plantas nucleares y ha ganado premios también haciendo comerciales. Es un danés, Nikolai Fulsek, y entonces la fotografía está muy cuidada. La película se filmó en Nuevo México, pero realmente los paisajes, tú sientes que estás dentro de Afganistán, porque ellos buscaron las locaciones más parecidas, buscaron cuevas, trajeron a actores afganos, inclusive trajeron actores de las comunidades afganas que residen en Nuevo México. Entonces la película te secuestra, es fabulosa. Bueno, no digamos más para que la gente tenga algo que ver sin tanto spoiler. Iván, no hay spoiler, no dije nada, no dije qué pasa. Un fuerte abrazo, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias por tus buenas noticias y nosotros vamos al corte. Y vamos al cine también. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente de FEDENAGA, Carlos Odoardo Albornoz, calificó de irregular la actuación que tuvieron funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en la muerte del ganadero Manuel Tarazona, propietario de un matadero de un municipio fronterizo del estado Táchira. Escuchen ustedes, el ministro de Agricultura Urbana se aparece en un municipio fronterizo con unos funcionarios vestidos de civil con armas largas y metrallas, caminando por la calle de un mercado, y después se montan en un carro, una especie de arenque, ese tipo de cosas. Y cuando tú ves la foto que apareció en todas las redes de esta situación, notas que detrás de la foto, en la parte de atrás de donde va este grupo de gente que van caminando por el medio de la calle vestido de civil, hay muchachitos sentados en una acera allí, con los bolsos del colegio, y detrás de ellos están unos tipos armados, unos vestidos de negro, otros vestidos de verde, detrás, en la parte de atrás, ni siquiera los que están al frente. Entonces tú preguntas, o sea, ¿dónde está el Estado de Derecho para proceder de esa manera donde al final, como colofón, como la guinda, como la ñapa de toda esta situación, termina una persona que en realidad no conocía el ganadero, y ciertamente allí hay una profunda situación irregular con el tema de contrabando de extracción? Yo no me voy a que sean los hechos de la historia que juzgue a cada quien, pero lo que sí no puede ocurrir desde ningún punto de vista es que termine muerta una persona en su sitio de trabajo, que entre gente encapuchado, según la versión de las propias sobrinas que trabajaban en el sitio, que dice que los sacaron del lugar y entraron unos tipos armados, y que después a las horas aparezca el cuerpo del señor en un hospital. Eso. Sin servicio eléctrico están varias zonas del área metropolitana de Caracas, y Corpolec afirma que esto es producto del robo de material de este sector. Lluvias aisladas y dispersas se esperan este lunes en gran parte del país. En internacionales, en Colombia, el grupo irregular ELN suspenderá actividades militares durante los comicios presidenciales convocados para el próximo 27 de mayo en el vecino país. 37 personas murieron en Gaza tras protestas en contra del traslado de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y en los deportes, el tenista suizo Roger Federer volvió a la cima del ranking mundial luego de que el español Rafael Nadal quedara eliminado en los cuartos de final del Abierto de Madrid. Tenemos un servicio público para el señor Simón Acosta. Se solicitan alprazolam, Atamel Forte, cloruro de magnesio en polvo, pregabalina olírica y dropodigodel. Quien pueda colaborar lo puede llamar al 0414-310-4189. 11:34, continúen con Aquí se habla libertad. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar.
Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar, de lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y debatamos sobre la libertad. Tenemos el gusto de tener desde Argentina al profesor Gabriel Zanotti, el querido Gabriel Mises. Bienvenido, Gabriel, a nuestro programa Aquí se habla libertad. Víctor Maldonado, Andrea Rondón y Rocío, te saludamos para que nos cuentes, Gabriel, qué está sucediendo en Argentina que tiene a todo el mundo un poco crispado. Buenos días. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes. Bien, lo que está sucediendo en Argentina era estrictamente lo previsible. Las políticas gradualistas de Macri fueron demasiado graduales, recurrió mucho a todo tipo de presión impositiva y endeudamiento, pero nada de eso fue suficiente para solventar el enorme déficit. Y por lo tanto la inflación comenzó a subir, el peso comenzó a bajar, el dólar comenzó a subir, todo el mundo se preocupó, sobre todo en un país como este con tantas experiencias de corridas cambiarias y de la moneda exterior, cambiarias y bancarias. Y bien, y ahora Macri ha tenido que salir urgente a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que obviamente no es lo que se debe hacer, pero claro, le va a dar un poco de oxígeno, aunque después hay que ver cómo lo vamos a pagar. Por eso a mí me gusta decir que esta filosofía política y económica de Macri se podría llamar ¿cuán largo me lo fiáis?, que fue la respuesta de Juan Tenorio en la famosa novela de Tirso de Molina, ¿no? O sea, a largo plazo. Así que bueno, así estamos. Gabriel, tú hablas y con muchísima razón de que no le alcanza la gradualidad para resolver el problema. Ahora, ¿detrás qué tipo de Estado hay en Argentina? Un Estado demasiado grande, con empresas públicas. ¿Podrías explicarnos a los venezolanos por qué ese Estado argentino no es financiable? Bueno, hace muchos años que es así. Los ministerios superan el número de los 35, si mal no recuerdo. Las secretarías y subsecretarías multiplican exponencialmente todo eso que acabo de decir. El gobierno financia además el déficit de las empresas de servicios, que están totalmente subsidiadas. El solo quitar algo de los subsidios ya ha producido un gran enojo en la opinión pública. El kirchnerismo financió también con subsidios, fruto del déficit estatal, un sinfín de planes sociales. Así que realmente la Argentina fue siempre y sigue siendo un país totalmente socialista. La llamada privatización de los 90 fue una privatización monopólica por un lado, y que funcionó por un momento hasta que finalmente también por no bajar el déficit ni la presión impositiva el sistema explotó, y luego la administración kirchnerista lo que hizo fue congelar las tarifas de las empresas de servicios públicos y comenzó a subsidiar a estas empresas para que estas empresas no quebraran. Y ese subsidio formó parte también del déficit del presupuesto. Así que realmente es un país inviable, así como está planteado. Es inviable. Gabriel, y una pregunta. Sí, es un país bastante inviable y uno lo lamenta porque
pues habían salido del kirchnerismo y veíamos como cierta esperanza con lo de Macri. Pero al mismo tiempo yo veo todo un movimiento en medios que ha habido, digamos, conciencia de invitar a expertos, economistas y en distintas áreas liberales para por lo menos ver la otra cara o ver cómo debió ser o cómo debe ser la ruta para salir de la situación. Entonces mi pregunta es, yo sé que el liberalismo no va a llegar a las masas, vamos a estar claros con eso, pero el liberalismo sí estaba llamado o la idea es que llegue a las personas correctas para que se formen las instituciones necesarias que establezcan los controles necesarios, ese check and balance propio de un Estado de Derecho, y se evite estar en esta situación y se evite estar hablando de un país socialista. La pregunta es, tú tendrías yo sí lo veo con esperanza, ese movimiento que hay en los medios de comunicación con liberales argentinos que están siendo invitados y que están generando movimiento. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí ves una repercusión en ese sentido? La situación es mejor, claro, porque hay muchos economistas liberales de la Fundación Libertad y Progreso y de otras fundaciones o académicos individuales que están teniendo más presencia en los medios. Sin embargo, el gobierno es totalmente sordo e inmune a esa opinión, a esos economistas. No los quiso escuchar desde el principio, los sigue sin escuchar. La Fundación Libertad y Progreso le ha presentado varias veces a algunos de los equipos de Macri sus propuestas de reforma, pero evidentemente no, Macri y su gente no confía en nosotros de ninguna manera, lamento decir. Fíjate una cosa, Gabriel, José Luis Espert, que escribió un libro estupendo que se llama La Argentina Devorada, dice que se puede ir a un ajuste, una estrategia de shock en este momento y de reducción del gasto público con o sin el Fondo Monetario Internacional. Está así la situación de poder hacer ahora mismo el ajuste y bueno, sabemos que esto va a ser un sacrificio para todos, pero a meses se pueden ver los resultados. No voy a contradecir a José Luis Espert, no he leído su paper, pero sin embargo lo veo muy difícil ya en este momento. La opinión pública argentina en general, tanto políticos como opinión pública en general, de diversos sectores educativos y sociales, en general no entiende nada de esto. Las mínimas medidas de ajuste de tarifas han despertado todo tipo de rechazo. La gente sigue sin ver el tema de la escasez. No creo que haya ninguna esperanza ahora de hacer nada. Paradójicamente, lo del Fondo Monetario Internacional es lo único que a Macri le va a permitir seguir financiando su déficit. No creo que ahora haya ninguna salida desde el gobierno en este momento. Si no lo hicieron antes, ahora no lo van a poder hacer. La famosa teoría de los primeros 100 días es muy difícil de aplicar en la Argentina, pero si ya no lo aplicaron en los primeros 100 días es inaplicable después. La verdad la situación es prácticamente dramática. Paradójicamente, el fondo le da a Macri como una especie de respiro. Todo depende de las condiciones del fondo, ¿no? Pero si él quiere seguir financiando su déficit y sus obras públicas, posiblemente lo siga haciendo y no sé, y ahí ya es imprevisible, la situación explotará de vuelta en 2 años, en 4, en 10. Así es este país. Bueno, ¿y qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere el servicios baratos sin pagar el costo completo? La gente no ve, totalmente, la gente en general, la opinión pública no ve el tema de la escasez. Quiere seguir teniendo sus empresas subsidiadas, sus servicios públicos baratos, quiere seguir viviendo del Estado, no acepta ninguna reducción del déficit. Cualquier problema al respecto, la culpa lo tienen los pseudocapitalistas, etcétera, etcétera. La situación es muy difícil. Lo único que le pedía a Macri es algo que él hizo, que era sacarnos de la órbita Cuba-Venezuela. Perdón, no me refiero a ustedes precisamente, ¿no? Y eso lo hizo. Pero después yo la verdad no esperaba nada más, No esperaba nada más, esta situación era totalmente previsible. Sí, era así. Bueno, ustedes conocen su situación. Bueno, tú, Gabriel, has escrito tanto sobre estos temas y bueno, Argentina,
el peronismo la ha dado muy duro y bueno, nosotros en Venezuela estamos sufriendo también una crisis y Argentina y Macri han sido uno de los aliados de los venezolanos que estamos tratando de rescatar nuestra libertad y nuestra democracia. Por eso queremos que a Argentina le vaya bien, que salgan de esta crisis, porque sabemos que pueden hacerlo. Tienen mucha gente valiosísima como tú, estos amigos que decía Andrea, de todos estos economistas maravillosos, liberales que tienen allí. Ojalá y el gobierno de Macri y Marquitos Peña entiendan la necesidad de un cambio radical para que Argentina se enrumbe y vuelva a ser ese país tan maravilloso que es y que fue también en épocas pasadas. ¿Alguna otra? Desde luego, ojalá lo entiendan. La situación es peligrosísima precisamente porque Macri sacó a la Argentina del contexto cubano, donde lo había puesto Cristina Kirchner. Así que si Macri fracasa, la situación es peligrosísima desde el punto de vista nacional e internacional. Así que tienes toda la razón, ojalá lo entiendan. Lo que ocurre es que tú sabes que acá en casa todos nos conocemos un poquito y permíteme mi preocupación al respecto, ¿no? Sí, es una preocupación muy genuina y muy sana porque efectivamente o se hacen bien las cosas o alguien paga el almuerzo, porque no hay almuerzo gratis. Y definitivamente tampoco las sociedades pueden acostumbrarse a vivir un año bien y 4 mal, ¿no? Pero va a ser un pago no solo económico, va a ser político. Los peores elementos del kirchnerismo tienen todavía posibilidades de volver. Así que la verdad es que esto es muy preocupante. Bueno, millones de gracias al doctor Gabriel Zanotti. Otro día quisiéramos hablar contigo, Gabriel, sobre economía para sacerdotes. Economía y religión, que también es muy, muy atractivo, muy importante. Muchísimas gracias. Sabemos que tienes un compromiso y que tienes que salir corriendo. Fue Gabriel Zanotti desde Argentina. Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, Rocío, lo que pasa es que plantearnos nosotros poder hacer algo en la realidad significa enfrentar el desafío de la política. Y eso no se enfrenta, Rocío, si antes no hace un gran esfuerzo pedagógico para que las ideas agarren raíz y para que buena parte de la población sea el soporte y el apoyo a una economía sana dentro de un país decente. La gran pregunta es si se puede hacer decencia política en el contexto de una economía malograda. Y yo creo que en ese sentido hay muchísimo por hacer. En el caso venezolano, 520 empresas quebradas. ¿Qué se pretende? Mantener las empresas quebradas. Las empresas siderúrgicas, o sea, se pretende resucitar al Estado Bolívar con el complejo siderúrgico en manos del gobierno. Se pretende mantener el monopolio cementero, etcétera. Bueno, son preguntas y si tiene sentido el tratar de surfear sobre ese colchón de falsas políticas sociales que tienen que ver con el carnet de la patria. No va a ser fácil porque la gente tiene que asumir que el país se construye y se plantea en el largo plazo de otra manera. No va a ser fácil. Exactamente. Fíjate que incluso ya varios de estos economistas liberales, como decía, nombraba Andrea y compartíamos con Gabriel Zanotti, hablan de dolarizar a Argentina, de dolarizarla, que es el momento para una reforma radical en materia monetaria. Y entonces, bueno, claro, no lo que pasó antes con la caja de conversión, lo que hablábamos de no hacer todas las reformas, sino una política monetaria que apunte hacia eso, ¿no? Claro, porque es que allí se aclara todo. Allí se aclara, digamos, qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo real y qué es lo aparente. Si tú eres productivo, puedes tener un estado de bienestar del tamaño que tú quieras. Si tú no eres productivo, tú no puedes tener sino un estado modesto. Ahora, si la gente supiera cuánto puede hacer el ser humano si hay abundancia institucional y seguridad, cuánto dieran los venezolanos por tener seguridad en las calles y Estado de Derecho. Esa es la clave, Víctor, lo que tú acabas de hablar, el ciudadano. Yo pienso que en coyunturas como esta, Venezuela, o escuchando a Gabriel, Argentina, que no parece tan distinta de nosotros, salvo el tema del eje cubano-venezolano, sí, estos son los momentos en los que nosotros tenemos que salir como ciudadanos. Es donde nuestro talante como ciudadanos es donde más tiene que florecer. Así es, porque nosotros que no tenemos nada, sabemos que no necesitamos ninguna otra cosa que seguridad y justicia. Y fíjate que es un tema para el debate también en Venezuela cuando pasemos a otro estado de cosas, que es el tema de la gradualidad o el shock en los ajustes económicos de la política monetaria, ¿no? Aquí hay muchos gradualistas en Venezuela y bueno, miren, tenemos que vernos en los espejos donde se ha hecho las cosas gradualmente. Es que el gradualista es aquel que aún sabiendo qué hacer, no se atreve ni a decirlo ni a hacerlo y al final pierde la batalla. Sí, fíjate que 2 años Macri tratando de ir gradualmente y bueno, lamentablemente ahora se ve en esta situación. Claro, yo le decía el otro día en una conferencia, por eso no vine el viernes, porque estaba en Maracay. Bueno, Rocío, es como, ¿qué médico prefieres tú? Aquel que te diga, usted tiene cáncer, usted tiene que pasar por una operación, años de quimioterapia y radioterapia, o un médico que le diga, no vale, tú no tienes nada, rézale a esta estampita. Bueno, con uno tienes una oportunidad de vivir, con el otro estás muerto. Así y esa es la diferencia. Bueno, nosotros también acabamos con este programa el día de hoy, lunes 14 de mayo. Nuestro respeto y aprecio por todas esas madres llenas de coraje que asumen el país con tanto esfuerzo, con tantas dificultades que tienen que superar todos los días. A los hijos que cuiden a sus madres y a las madres que cuiden el país. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Vilitza Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, hoy estuvimos acompañándolos a ustedes, Rocío Guijarro, Andrea Rondón y quien les habla, Víctor Maldonado. Será hasta el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.